Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra charla con efecto cuarentena. Eh, Hoy les toca el turno a Mabel Meschiani y a Daniel Pollack. Con ellos vamos a hablar sobre constelaciones estructurales. Ahí los veo los dos, muy bien, juntitos. Da gusto verlos juntos. Bueno, buenas tardes. Bueno, Buenas buenas tardes. tardes. La verdad que un hermoso día. Gracias Un por esta hermoso día. invitación, Ale. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, por cierto. De nada, Mabel, un placer siempre estar con ustedes, estar en contacto. La verdad que este espacio que lo titulamos Charla Efecto Cuarentena surgió a través de esto que está sucediendo, ¿no? A partir de estas tecnologías que nos permiten conectarnos con otro eh, y hacer uso de esto, porque siempre estamos poniendo flyer y mensajes, digo, bueno, ¿por qué no charlamos? Y de paso también hablamos con diferentes terapeutas, en este caso también a veces hacemos con maestros de yoga, así que bueno, Recién, recién, este, recién cuando decías eh, efecto cuarentena, charla de efecto cuarentena, me pareció que decías charlas de afecto cuarentena, porque en realidad son un poco de afecto cuarentena. Es como que a través de estas charlas estamos más unos con otros, ¿no? Nos compartimos y interactuamos y nos damos energías. sí, muy buena corrección, Daniel, estaría bueno, porque la verdad que el afecto es quizás, es algo que empezamos a revalorizar, ¿no? Esto de no poder quizás estar juntos o abrazarnos es un valor que quizás ahora está en alza, digamos. Sí, yo noto, yo a través de estos contactos digitales en general noto mucho eso, mucho cuidado del otro, mucho, se valora mucho esta forma de encuentro ante la necesidad de estar unos juntos, ¿no? Es así. Claro. Son los nuevos Bueno, desafíos son los nuevos desafíos, ¿no es cierto?, que nos propone esta situación que nos toca a todos en común vivir y es también como las debilidades y las fortalezas, ¿no?, que encontramos en esta cuarentena, como de la dificultad de estar en el contacto directo, del abrazo, estando uno cerca del otro, pero como decía también Daniel recién, ¿no? Si el afecto circula, también encontramos otras maneras de hacerlo circular a través de estos medios. Ahí veo algunos nombres de algunos alumnos, exalumnos, así que a todos ellos un gran beso también. Besos a sí, todos. la Ya verdad, no tengo los sí, anteojos, Ah, así que pero yo te Daniel me digo, va acá veo, no diciendo. importa, no nombro por si alguno no escribió y no lo veo, pero a los que escribieron los veo y claro. al resto también lo siento. ¿Y Bueno, cómo te está ya eso sí, de la situación esta y tus constelaciones y todo este tema? acá la situación ahora se ha como abierto un poco más veníamos bien, veníamos tranquilo y ahora es como que este último tiempo hubo más contagio. Quizás estamos no en una situación quizás como están ahí en Buenos Aires, pero sí, bueno, es una situación realmente que nos toca vivir y que es, no, yo creo que va a ser eh, el 2020 para atrás y para adelante va a ser un año bisagra, ¿no es cierto? Sí. Totalmente. ¿Cómo ven ustedes este tema de lo que está sucediendo? ¿Qué lectura hacen? ¿En qué sentido? Porque hay muchos aspectos y muchas miradas de este diamante que está ocurriendo. Diamante Eh, porque hay muchas facetas, ¿no? Pero claro, claro, en la que toca al tema de las constelaciones, te cuento que para mí, creo que para Mabel también, ella va a opinar enseguida también, es muy interesante, es muy
desafiante, pero muy interesante cómo se abre un mundo nuevo de constelaciones a través de esta metodología digital, donde empezamos a ver de que lo que pensábamos o sabíamos que era aespacial y atemporal, y hablábamos de esa sala en que hacíamos la constelación, concentrados en ella, de repente vemos que la espacial realmente es así, además de la temporal. Entonces podemos convocar no solamente ancestros, sino también podemos convocar a gente que no está cerca nuestro, viviendo en este momento. Y eso es lo que estamos logrando observar y vivenciar y sorprendernos. Eh, Taller a taller, clase a clase, sesión a sesión. Es impresionante. Eh, Eh, Desde mi perspectiva, claramente veo que, como también decía Daniel, uno puede mirar distintas facetas de esto que nos ocurre. Hay un tema que tiene que ver con la pandemia, pero también un tema importante en relación al aislamiento preventivo y con todas sus consecuencias. Y lo que vamos viendo cada vez más también son esas consecuencias a nivel emocional, como también esto que transmitimos a través de estas enseñanzas, de lo que es lo sistémico, como nunca lo entendemos en relación a que estamos unidos todos a algo más grande, y si no lo entendemos ahora ya no lo vamos a entender quizás por mucho tiempo, y cómo también en muchas personas no solo se reactivan situaciones de la propia historia, sino también cómo resuenan situaciones, hechos de vivencias transgeneracionales, asociaciones con las guerras, con pandemias o epidemias sufridas por otros miembros de la familia en otros tiempos históricos, la resonancia, por ejemplo, del lugar del aislamiento con la palabra confinamiento, y el recuerdo de aquellos que estuvieron confinados y excluidos, como por ejemplo la prisión. Entonces, también esta situación tan particular que nos toca vivir exacerba, favorece que muchas de estas situaciones aparezcan, y que si uno lo puede ver, que no solamente pueden ser conectadas a raíces de la propia historia, y podemos ir un poco más allá, quizás también podamos encontrarles soluciones más profundas. Y de ahí es que nos interesa mucho difundir estos aportes desde las constelaciones como otras herramientas que pueden también abordar lo sistémico. Qué interesante eso que decís, Mabel, gracias. La verdad que como que resurgen todas esas memorias colectivas y que tiene que ver incluso con nuestros ancestros. Eh, y yo quizás estaba pensando también en la historia del personal de cada uno, ¿no? Cómo esto empieza a repercutir en los demás. Eh, También estaba pensando en los comportamientos que hablabas, Mabel, ¿no? En esto de quizás que se ve en las constelaciones, pero también se ve en Gestalt, que son las polaridades. No sé si Absolutamente. ustedes hacen la misma lectura, como que se ve en muchos casos y muchas personas que están como que en una polaridad total, ¿no? Mira, Y quizás, sí, sí, Daniel. no, me toca leer a veces cosas de la cuántica y cada vez más estoy mirando estas cosas y justamente la polaridad es cuando estamos fuera del el campo cuántico, que es lo manifiesto. Y es verdad, estamos muy en la polaridad, nosotros vivenciamos el mundo y quienes imaginan también que quizá de alguna manera
son los tiempos de despedida de la polaridad y pasaremos a otra era. Pero veamos qué va a pasar. No me puedo adelantar a lo que no sé siquiera, pero es verdad que hay Claro. polaridad manifiesta. Lo interesante es que cada vez más, no sé, lo manifiesto, la cuántica, las constelaciones como un área que nos movemos dentro de este espacio, tiene más presencia para mí, cada vez más y más. Y o sea, a veces es excitante imaginar hacia vamos, realmente a lo nuevo. Y bueno, creo que lo que nos ayuda mucho siempre es la centración, que eso es estar centrado, aquellos que meditan, aquellos que hacen alguna disciplina que los centre o simplemente estar atento y alerta a eso, es bueno para transitar estas etapas tan inciertas. Ante la incertidumbre, lo que nos ayuda es la centración, que también nos protege y nos genera defensas. Así que ese es un buen estado para transitar esta etapa. A mí me resuena con lo que decía Sale, esta palabra que también aprendimos en Gestalt, que es la integración, ¿no? Como esa integración de partes, donde me parece que también el salir de determinadas zonas de confort, de estabilidad, ¿no? Nos hace como aparecen en nosotros también otros aspectos, como primero para resistir y abordar este momento, pero claramente falta como ese momento todavía de poder integrar lo viejo y lo nuevo, ¿no? Esto que muchas veces decimos desde las constelaciones estructurales, las actualizaciones, ¿no? Como actualizarnos también con esto que algunos llaman como las nuevas cotidianeidades, ¿no? Que nos tocan también, o que nos tocan vivir hoy a todos. Así que también a Claro, mí me resuena esa palabra, cómo ir hacia esa integración, cómo ir hacia esa nueva integración de partes. claro, un poco también, incluso con lo que decía Daniel, ¿no? Y lo que decías vos, Mabel, integrar las polaridades. Eh, a mí me surgió otra palabra que trabajamos también en Gestalt, que es el momento presente, ¿no? El aquí y ahora. Yo en otra charla le hacía una entrevista a un amigo que hace Tai Chi, un maestro, y digo, ¿cómo estás viviendo este presente? Y él me dice, estoy en un presente continuo. Eh, bueno, creo Eh, que eh, más que nunca tenemos que empezar a poner en práctica lo que veníamos hablando de el vivir el ahora, vivir el presente. Creo que más que nunca es una oportunidad genial, digamos. en el campo cuántico no hay ni pasado ni futuro, todo un presente continuo, infinito. Así que desde ese lado, esa es la parte del inconsciente. Y bueno, nos toca transitar estos lugares quizá o tomar contacto con esto para saber cómo transitar esta forma consciente que vivimos ahora. Bueno, Este, me gustaría preguntarles, quizás para que los que lo están viendo, esta charla, los conozcan un poquito más. eh, Estaría bueno si yo le preguntara a cada uno quién es Mabel y quién es Daniel. ¿Qué me bueno, responderían? Bueno, yo, a ver, primero digo, soy pareja de Daniel, o sea, pues, somos nosotros, además de compañeros de trabajo, también compañeros en la vida. Soy mamá de 2 hijos, soy abuela de 6 nietos, eso es como también mi presentación en la vida. Y lo que, nada, soy terapeuta de profesión. Soy psicóloga, psicoterapeuta, hace más de 30 años que trabajo en el área, y en los últimos, no, 30 me parece que me quedé corta, más como 40. Y en los últimos años sí, me quise sacar algunos años, pero me parece que no puedo. Y en los últimos 20 años, eh,
me he abocado a trabajar también. Yo tengo una raíz que me conecta con el enfoque gestáltico, con lo que estaba formada también, y en un momento donde pensé que ya tenía mi camino por ese sendero para seguir recorriendo, apareció hace 20 años todo este enfoque sistémico, familiar, transgeneracional, que abracé porque me parecía también que me completaba para poder ayudar a otros, y en los últimos, digamos, 18, 17 años estamos formando gente también para poder transmitir estas herramientas, poder entender de qué manera también pueden ser útiles aplicándolas eh, a distintas áreas, y cómo pueden con intervenciones muy precisas, muy puntuales, ayudar para aquella persona que quiera hacer un desarrollo, ir por más en su vida, pueda también incluir aspectos más ligados a esto que decía, más a lo sistémico, transgeneracional, psicogenealógico, otras áreas con las que el problema y la solución pueden estar conectadas. Gracias, Mabel, muy interesante. Y bueno, yo Bueno, Daniel, te toca a vos. en pareja con Mabel ya desde hace muchos años tengo el honor de ese lugar. Estamos trabajando juntos en los últimos años. Yo soy químico, licenciado en química, máster en ciencias en el exterior. Y para mí un hilo de Ariana fue siempre la energía en todas sus formas, tanto desde el lado de la física como de las constelaciones, la química, vendo instrumental científico también, siempre relacionado con la energía, con el láser. Así que ese es el camino que a mí me toca de cerca. Hace ya también un poco más de 20 años que ingresé un poco orientado por Mabel en la escuela de Gestalt, el posgrado, y ya después me orienté con las constelaciones en sus distintas formas, y coach ontológico y memoria celular, bueno, aditamentos que me fue armando con más elementos para acompañar a la gente y desarrollar talleres. También soy abuelo, tengo 2 hijos, 5 nietos, uno vive en el sur, en la Angostura, y la otra vive acá en Capital Federal. Y sí, ya desde el año, bueno, desde el 2004 haciendo talleres en constelaciones, y en los últimos años más orientados a lo laboral, empresarial, pero también familiar. Y ya desde el 2014 estamos con Mabel haciendo constelaciones estructurales, formando gente. En la actualidad tenemos un curso de constelaciones estructurales juntos, Mabel también tiene de familiares. Estamos ahora por largar otro curso más en paralelo de estructurales para gente que nos está pidiendo, y de paso aviso que si hay interesados en entrar ahora, que no han sido exalumnos aún, en estructurales, por supuesto que nos escriban, que estamos armando, ni bien se llegue al número mínimo necesario, largamos una nueva formación en paralelo. Y para los exalumnos, estamos armando, mañana tenemos con Mabel una supervisión de familiares para hablar justamente de las nuevas técnicas que estamos viendo con Zoom y distintas maneras. Y para los de estructurales, como vos y los compañeros que están presentes, el 18 de hacemos también lo que llamamos avances, que sería actualización, correcto, que es para todos ustedes justamente que están con estructurales y quieren reencontrarse, interactuar, intercambiar, hacer supervisiones o casos y seguir creciendo juntos, porque con ustedes aprendemos nosotros también. Y para los que están en organizacional, que son aquellos estructurales que siguen el curso, ahora a fin de mes tenemos una supervisión también de estructurales. Perdón, de organizacionales.
que justamente así pueden concretar su formación. Así que Claro, estamos bastante metidos en esto, qué sé yo, es una linda manera de no sufrir y aprovechar la cuarentena, porque estamos activos y podemos llegar a mucha más gente de esta manera. Entonces, son novedades, el año pasado no hacíamos esto. Así que es más, como claro, a ver, muchas veces decimos que después de la época de cuarentena posiblemente vamos a seguir en algunos espacios con esta forma, porque tiene su pro claro. también. ¿eh? De hecho, hay Sí, formaciones en familiares que van a seguir todo el tiempo online porque la gente de repente, esto que hablábamos, ¿no? Como las debilidades y las fortalezas, claramente la vía online no sustituye el modo presencial y si solamente vamos a seguir online, quizás esto va a generar el aislamiento que en este momento estos modos de conexión nos lo ayudan a abordar. Entonces yo creo que en esto que hablabas como de las polaridades también en un momento va a haber que equilibrar, pero mucha gente, es claro, como dice Daniel, ¿no? Que muchas cosas llegaron para quedar instaladas, hay un plus que suma el quizás poder hacer para algunos, poder hacer cosas desde su casa, o poder estar a distancia y poder acceder a un curso que si no de otra manera no podía hacer, por lo menos en Buenos Aires, donde las distancias son tan grandes y a veces se ocupa tanto tiempo en los traslados, también es una manera súper interesante de poder acceder a cosas y ampliar en ese sentido las posibilidades. El otro día hablábamos con claro, Mabel sobre Rupert Sheldrake y de alguna manera, en algunos de los ejemplos que él da, como el mono y otros, muestra cómo el género, en este caso serían los humanos, toman hábitos que aunque no hayan sido partícipes, entra dentro del género. Y creo que de alguna manera esto del contacto digital, con el éxito y como está ocurriendo, más allá de las contras que puede tener quizá en salud o en otras cosas, de alguna manera va a quedar dentro de la comunicación del género humano. Además estaba pensando recién, ¿viste? Cuando se habla de los, eh, no minusválidos, sino gente Con, sí, con con hándicap, o alguna, sea, con alguna incapacidad física, posiblemente claro, sea una claro, solución de trabajo, porque el que es hábil, aunque sea físicamente incapacitado, pero es hábil quizá con determinadas características, va a poder incluir su trabajo en alguna empresa de este formato. Con lo cual cambia, claro. rota todo. Empieza, Sí, ya incluso, la capacidad de las personas van a ser miradas desde otro lugar. Fíjate que puede ser ujú. revolucionario en muchos aspectos, totalmente. también en el social. Sí, yo incluso Claramente, estaba pensando, sí, sí, disculpa, Mabel, decime. no, digo que claramente esta situación nos ha llevado a todos de salir de zonas de confort, ¿no? De lugares donde había una cotidianeidad en la manera también, específicamente en este caso, de transmitir enseñanzas, aprendizajes, realizar una tarea, y nos hemos encontrado, por otro lado, con cosas también súper interesantes que en la medida que estamos disponibles a trascender y a poner un poco de esfuerzo para salir de esas zonas de cobijo, también podemos Claro, obtener grandes beneficios. Es yo como estaba que estamos... pensando también Sí, 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 habla, sí, habla. no, te decía Daniel, te decía que estaba pensando que en ese plano, yo tengo dos hijos y, y ellos, el tema de cuarentena, me dice, papi, yo hace años que estoy con el celular y todo entra en YouTube y se aprendo más con YouTube que en la escuela. Entonces, de pronto quizás nosotros los adultos tuvimos que incorporar ese lenguaje que ya estaba en ellos. Estaban en otra ellos son otra generación.
quizás Fíjate que nosotros tuvimos que encontrarlo como una herramienta y lo que también les quería decir que también he estado constelando por Zoom y es fantástico, ¿no? Porque quizás uno está acostumbrado al taller presencial, donde, bueno, uno lo ubican como representante y de pronto empieza a sentir algo quizás que es de esa constelación, pero ya que siga pasando por Zoom es fantástico, o sea, digamos, que toda esa teoría que teníamos se está dando de una forma increíble. Constelar con una persona que está en España, otra en el sur y otra en Buenos Aires, es fantástico. cuando, No sé si quieren cuando decir algo de hablabas, esto. sí, Sí, cuando estábamos hablando ahora, decía, pensaba en las diferencias, y lo que nos falta por ahí es el calorcito del café y las masitas, cuando hay un taller, que eso claro, lo hace muy agradable y muy hogareño. Pero por el otro lado tenemos otra situación que es la intimidad de estar en casa, la comodidad, la inclusión. Entonces tiene pro y contra. Lo que sí que son como que los naipes de juego son distintos ahora. Estamos jugando de otra manera. claro. Es interesante, por eso es importante, siempre como digo, estar centrado y flexible, con cinturón, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, integrarlo como una herramienta a la tecnología. Les Sí, quiero preguntar, el tema que nos ocupa, que quizás ya me están preguntando acá por el chat, Mercedes me preguntaba, ¿qué son las constelaciones estructurales? Digamos, porque por lo general uno conoce las constelaciones familiares, pero ¿cómo podríamos definir para la gente que está viendo qué son las constelaciones estructurales? mira, las constelaciones estructurales lo que tiene de dar a las otras es la palabra constelaciones. Después, digamos, también se trabaja con una entrevista inicial, que no hace falta ser muy extensa, pero más que nada para que se pueda definir qué tipo de cosa está dando el consultante y qué tipo de formato es conveniente usar. No hace falta demasiado entrar en el texto de la historia porque son formas o formatos que trabajamos en forma general y con distintos textos históricos, distintos relatos. Cuando entramos, también se arma una constelación similar a lo que sería una constelación familiar, digamos, no necesariamente con personas, representantes directos de mamá, papá, etcétera. A veces pueden ser entes así, Símbolos. no individualizados, y que tiene lo bueno de ese método es que te permite durante la constelación lo que en algún momento fue puesto como de autoridad, quizá en algún momento de esa constelación representaría al padre, pero en otro momento puede representar a un tatarabuelo que fue significativo en el evento que está incidiendo en ese consultante que está manifestando ese problema o ese conflicto. Entonces nos permite, digamos, viajar o fluir durante la constelación a través de un representante ambiguo en cuanto a que no representa unidad solamente, sino en algún momento de la constelación representa eso y en otro momento de la constelación representa otra cosa. Y también nosotros los facilitadores, por lo menos yo y creo que Mabel también, vamos viendo cómo a veces fluye el conflicto, el representante a lo largo de distintos símbolos dentro de la constelación. Y es muy interesante. Nosotros, a diferencia de lo fenomenológico que se trabaja en las familiares, digamos, donde el hilo que sigue el facilitador en base al contexto, tratar de ir viendo qué va aflorando, interactuando para sacar a la luz el tema, estructurales, si bien eso ocurre cuando el facilitador se dedica mucho a eso, interfiere para él mismo su trabajo, porque nosotros allá trabajamos con el idioma transverbal, que es preguntar al sistema con determinados cambios y ver si genera una situación de bienestar o de incomodidad. Y en función de eso vamos avanzando a medida que vamos encontrando
movimientos de bienestar hacia mayor bienestar de la mayoría, llegamos a una situación de solución. Entonces, manejando esos elementos de ese idioma, podemos llegar a desarrollar una constelación y lograr el beneficio para el cliente, para el consultante, que permita de alguna manera disipar o disolver su situación de conflicto y entrar más hacia un campo que llamamos el de la solución. Eso sería en un breve. Y lo interesante es que como no trabajamos con, digamos, integrantes definidos, padre, madre, etcétera, a veces nos hace más fácilmente aplicable las constelaciones estructurales en donde lo familiar no es decoroso. Si, por ejemplo, en una empresa uno va a trabajar en una situación de conflicto y hablarle del dueño de la empresa, de su papá, su mamá o su abuelo que le pegaba cuando chico, no es agradable desarrollar ese tema frente a otros para la imagen que él da. De esta manera podés trabajar en cualquier tema, inclusive en oculto, sin tener que decir nada, y al consultante tiene efectos positivos. Yo simplemente Claro, agregaría que estructura nos referimos al lugar que tienen los elementos de un todo y también a lo que prestamos atención y hacia dónde va nuestra mirada, focalizamos, es a la relación entre los elementos. Es distinto, las constelaciones familiares van más al sistema, en cuenta también los elementos del sistema. Nosotros aquí, más que mirar los elementos del sistema, estamos mirando la relación entre los elementos del sistema. Por eso claro, hablamos de formatos. En relación a un problema pueden aparecer toda esa serie de áreas o de facetas que pueden no solo mirar lo personal, lo familiar actual, lo familiar remoto, el vínculo con el trabajo, con los hermanos, etcétera, en una misma constelación. Siempre miramos la conexión entre elementos. No claro. sé si aclaro Eso, o confunde todo esto, pero es un poco así. está bien, yo estaba pensando quizás por ahí no, nos están viendo de Córdoba, quizás la persona que nos están viendo, que recién toma contacto con este abordaje, Mabel o Daniel, vamos a suponer que alguien quiere hacer una constelación. ¿Qué temas se pueden constelar? ¿Cuándo uno debe hacer una constelación? ¿Cómo aplicar esto? ¿Qué podrían decir a esta persona que quizás nos está viendo por primera vez? Mira, desde el punto de vista pragmático, le diría que escriba un mail diciendo que le ocupa y si lo puede trabajar y esa va a ser la manera más directa. Pero en general, digamos, si lo decimos ahora en forma general, te diría que prácticamente todos los temas que tengan que ver con algo sistémico son tratables. Ahora, en realidad, prácticamente todos los temas, porque si tenemos que tomar una decisión, lo podemos trabajar. Si tenemos que elegir un proyecto, lo podemos trabajar. Si tenemos un problema en casa familiar con alguno de nuestros de familia, lo podemos trabajar. Si tenemos Áreas de funcionamiento de una empresa, área de conflictos, funcionamiento de conflicto, lo podemos trabajar. Si tenemos peleas no resueltas con hermanos, con padres, podemos trabajar. un Si sueño, si tenemos un sueño recurrente, podemos trabajar. síntomas. Síntomas, podemos trabajar. Qué sé yo, miedos, podemos trabajar. A ver, Claro. yo diría que Eh, cualquiera que tiene algo que no logra una solución con una pastillita, que mande un mail a ver si podemos ayudarlo. Porque probablemente sí se puede ayudar. Lo claro, interesante, algunos preguntaban un poco por las diferencias con las constelaciones familiares. Aquí son los mismos sí, formatos que nos permiten, por supuesto, hay algunos que son más adecuados que otros según el problema, pero que son, una persona puede venir a constelar, como recién lo acaba de decir Daniel, tanto un tema de un síntoma físico a través de una constelación estructural como un tema de una empresa.
quizás buscaremos la manera de resolver una constelación y otra, pero de todas maneras, digo, por ejemplo, puede ser que nos inviten a una empresa para trabajar o hacemos una reunión específica, pero la herramienta nos permite tanto abordar un tema de organización, un tema clínico, familiar, un vínculo con alguna persona con la que uno tiene, pero siempre mirando las relaciones entre los elementos. Sentido es inagotable, ¿no? Recién decíamos o enunciábamos algunos temas porque esto también tiene que ver con lo que se llama formatos, que son algo así como estructuras preestablecidas, para dar un ejemplo, porque si no estamos hablando quizás un poco ambiguo, entonces supongamos que alguien pueda venir y decir, bueno, tengo que tomar una decisión, no sé si en esta área me convendría, no sé, cerrar el negocio, dejarlo abierto, o no sé, o mudarme o no mudarme, este, para no estar buscando más ejemplos. O por Entonces ejemplo, estoy corto de dinero y tengo de dónde me conviene sacar para poder continuar. Eso es una pregunta muy común hoy, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede mirar en una constelación también. o cómo puedo ir hacia un Digamos nuevo que, proyecto, sí. digamos que está como enfocado más a la solución que al problema, ¿no es cierto? Es decir, Exacto. ¿cómo soluciono algo que no puedo? Sería. Y sin poner, sin hacer en el guión, generalmente todos Se fue un poquito tendemos la señal. a... Ahí está. Mira, una pregunta típica de un consultante cuando le preguntas qué querés, dice, y quiero saber por qué no puedo tal cosa. Y ese es Claro. típico, porque está siempre en el problema. Entonces la pregunta que cae es, ¿y si sabes, te va a ser mejor? Bueno, pero no, porque pues, entonces voy a poder pensar cómo solucionarlo. ¿Y no preferís directamente solucionarlo y no perder tiempo en el por qué te pasó? Y ahí todos se dan cuenta, ah, sí, sí, lo que quiero es liberarme. Bueno, eso es lo que como Mabel decía recién, es ponerse en el mundo de la solución, no en el mundo del problema. No nos hace falta saber el por qué tal cosa, cuando en realidad esa cosa pasa a ser chiquitita. Ahí está, Daniel, vamos a Volvimos. Sí, es parte de lo que hay que vivir. Ay. Justo estábamos diciendo que con las constelaciones estructurales estábamos o intentamos estar en el mundo de la solución y no del problema, y justo ahí se cortó. No sé qué tendrá que ver, pero como también todo lo que va pasando en el contexto lo incluimos y vemos a ver qué nos puede estar también diciendo de las realidades de este presente. Bueno. Estaba por explicarles que con el tema de las constelaciones, que teníamos las familiares que se aplican en sistemas familiares, las organizacionales en sistemas de organización empresa. Hay otras que van más al temas de consultoría, que justamente ahora para noviembre, para aquellos que estaban interesados, y veo que algunos están acá presentes, ya hablé con Georg Senoner, vamos a hacer el 14 y 15 de noviembre un encuentro, creo que es 14, un sábado, vamos a hacer el encuentro con él vía Zoom, así que todos aquellos que apostaron a eso, nos vamos a juntar en noviembre para ver un tipo específico dentro de las constelaciones. Él trabaja con otra mirada y es interesante para sumar más elementos a los que estuvimos viendo en constelaciones organizacionales. Pero vuelvo a lo que estaba hablando. Entonces teníamos distintos tipos de constelaciones. Lo que tienen las estructurales es que no es que es para organizaciones o para familiar o para consultoría, es abarcativo, porque es otra forma de encarar, pero lo aplicás en cualquiera de las áreas. Así que no está limitado a yo quiero algo familiar, entonces no puedo estructuralmente. No, se puede. Yo quiero algo de organización, entonces no puedo. Yo quiero algo de la familia, voy a la familia. Se puede hacer familiar,
pero también se puede hacer estructural. Estructural no nos limita, es abierto a los distintos campos. Y en Claro, es realidad, como un camino diferente, podríamos decir. ¿Cómo? Es un camino diferente quizás para abordar valores o también trabajar lo que es recursos, ¿no? Tener una visión de cuál es mi estado actual o cuál es mi estado deseado, qué me falta para ir de un lugar a otro, cómo resolver. Eh, digamos, estoy pensando más que nada en alguien que está viendo y dice, bueno, yo como con mi tema, ¿cómo trabajo mi tema? Entonces, bueno, quizás sea una buena herramienta las constelaciones y las constelaciones estructurales. sí, el primer paso cuando uno dice cómo trabajo mi tema es abrirse a lo que fuere, que el otro, que ser escuchado en el tema para tratar de poder tener nuevos inputs, para ver caminos posibles, buscar los recursos. Las constelaciones es una posibilidad, hay otros caminos para otras cosas también, pero lo importante es abrirse y confiar. Abrirse y Claro, confiar. Que, y si no, digo que lo que también puede ayudar una constelación muchas veces no es a disolver un problema o a resolverlo, mejor dicho, sino que justamente se disuelve desde la posibilidad de poder tener una nueva perspectiva para mirar ese problema. Entonces, este podría ser un camino para aquel que tiene un problema, porque hoy decíamos, ¿no? En general la gente dice, tengo un problema. Entonces nosotros no vamos tanto al guión de ese problema, cuál es la solución, y para eso podemos implementar estos distintos formatos según el tema. Entonces, para poder hacerlo hay que tener un tema, un problema, una pregunta en relación a ese tema, y estar abierto para poder encontrar a través de un modelo, una modalidad de intervención diferente a lo que es la palabra, aventurarse a salir de ese mundo del runruneo, de que no encuentro la vuelta, y de entregarnos más a una posibilidad de trabajar con símbolos, y esos símbolos pueden ser personas, como cuando, por ejemplo, trabajamos en grupo, cuando trabajamos de a dos, o a veces utilizamos elementos como una silla o una plantilla o un papel, que nos puede ayudar también a poder mirar, ponernos en esos distintos, como lo hacemos en Gestalt, pero apelando a otros recursos, y poder también primero testear qué es lo que pasa en relación al problema. El que generalmente tiene la visión en relación a lo que sucede o puede decodificar lo que está sucediendo es el consultante. El consultante es el que enseguida puede entender en qué nivel en ese momento se está trabajando, y cuando, no sé, un elemento puede estar, no sé, que pueda estar representando un valor, supongamos, ¿no? O claro, sí me quiero mudar, y de repente, por ejemplo, dice, no, siento cansancio, fatiga, me duele la cabeza. Uno puede reconocer en lo que dicen esos símbolos, supongamos que sean personas, también aspectos propios, aspectos de otro, y uno puede resonar como consultante también con eso, aun cuando en el próximo minuto ya esté sucediendo otra cosa, y aun cuando no podamos pescar todas las situaciones que se están viviendo. Lo interesante son los efectos que se producen una vez que los elementos o esos símbolos llegan a una situación de mayor bienestar que al comienzo, y eso produce algo así como la posibilidad de cerrar esa constelación y
se abre ahí una ventana, una puerta al mundo de la realidad, que es donde en definitiva tienen que ocurrir los cambios, las modificaciones, esa posibilidad de mirar lo que nos pasa desde otro lugar. Y esto es lo que también la gente testimonia luego de una constelación, ¿no es cierto? De que de repente, la otra vez, Daniel hizo una constelación para alguien que dice, bueno, yo necesito vender mi casa y estamos en plena pandemia y todos, si leemos los libros, o los diarios o escuchamos las noticias, sabemos que las inmobiliarias estaban hace unos meses cerradas y estaba todo colapsado o detenido. Y bueno, hizo una constelación, tampoco estoy diciendo que siempre pasa esto, pero si uno está abierto, está mirando la solución, el sistema también lo permite. Tiempo alguien, no sé, vio el video de su casa, dijo, bueno, yo sin conocerlo la quiero comprar. No, no estoy con esto diciendo que la compró, ¿no? O sea, ella la pudo vender. No estoy diciendo con esto que pasan cosas mágicas, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que si la persona está abierta a ese cambio, el sistema del que forma parte también lo está, bueno, y claramente factores de contexto que pueden ayudar, pero uno podría decir en este caso, factores de contexto estarían en contra, y aún así pudo hacerlo. Entonces, que se mueven cosas, se mueven sin duda, y es bien interesante cómo se pueden producir en la vida cotidiana. Esto es lo que decimos, de mejor manera de abordar lo que nos vivir, porque no solo es lo que vivimos, sino la manera en la que nos toca vivir. Yo diría, agregaría solamente que parece mágico, solamente que no hay mago, pero parece mágico. Claro, sí, en realidad también como terapeuta, ¿no? También tener en cuenta que el trabajo lo hace el consultante y que el consultante es el que tiene los recursos, ¿no? Quizás es un trabajo de acompañarlo, esos recursos porque están disponibles, todos tenemos recursos para solucionar nuestros temas. Sí, Sería así. una de las enseñanzas base en las estructurales es eso, es permitir que la habilidad del mismo consultante transforme el obstáculo en recurso. Muchas veces nos pasa que los recursos mal usados pasan a ser obstáculos en la vida y simplemente, como lo que yo comenté antes al inicio de la charla, ¿no? La capacidad física que era un obstáculo, quizá en el devenir inmediato futuro, sea una capacidad, una habilidad que le va a permitir desarrollarse al máximo frente a estas nuevas técnicas de Internet, por ejemplo, para el trabajo. O sea, lo que en un momento puede ser un obstáculo, en otro momento puede ser un recurso. Camino a la solución. Es bien interesante también llevar esta voz, esta idea de habilitar recursos, porque y especialmente en una época de trauma social como la que vivimos, porque mucha gente desamparada frente a esta situación, y con una sensación interna de no tener recursos. Y por ahí esta mirada también nos sirve para decir, no, no es que no tenés recursos, quizás esos recursos no están habilitados. Entonces te supera lo que está pasando porque sentís que frente, es más que tu posibilidad de o retirarte o ir frente a eso que está pasando, y a veces la gente queda como colapsada, detenida o frisada. Pero también si pensamos que tenemos esto, que están, no sabemos que están o no los tenemos habilitados, y quizá a mí me gusta también mucho esta palabra que recién usaron de acompañar, no es solo ayudar, sino acompañar en ese proceso de conexión con esos recursos.
Sí, No sé se si me, tu se me gente estaba tiene alguna ocurriendo. pregunta específica. ¿Cómo? ¿Cómo decís, Daniel? No sé si tu gente, los que están conectados, si tienen alguna pregunta específica que no fue respondida. Eh, Ok, si no, eh, adelante. no, no hay nada. Lo que le quería preguntar también, que se me ocurre que quizás desde el imaginario colectivo, eh, quizás esta nueva situación que es a nivel mundial, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se puede aportar a través de las constelaciones o se podrá constelar el virus? ¿Qué se puede constelar? Digamos, A mí, pensando así, volando un poquito la mira, imaginación. como trabajo se puede hacer. A mí hace unas semanas me habían pedido para ver el tema del CDS. El CDS, que es el dioxicloro, la habilidad del Sí. dioxicloro para la sanación. E hicimos Ah, una constelación que en ese momento ya no la dirigí yo, sino otro colega, pero estábamos juntos trabajando. Y, y la verdad que no, digamos, lo que quedó definido es lo que vos nombraste al principio, la bipolaridad. La polaridad que está existiendo, como que eso está trabajando muy presente. Y llama la atención que en esta charla aparece, al principio tu palabra fue la polaridad y ahora en los últimos minutos aparece esta situación. Quizá esto que estamos viviendo es el resultado de la polaridad. Y por ahí resulta no consciente, entendiblemente, no se entiende conscientemente lo que estamos haciendo. Pero quizá hay una presencia que nos escapa a nuestro entendimiento lógico en este momento, si lo que nos toca vivir ahora es el resultado de la polaridad. Por cierto que es el resultado de todo lo que venimos armando, pero se hace muy presente eso. Se podría jugar con una constelación, obviamente, pero el resultado es simplemente para el regocijo y el entendimiento mental de la persona que lo está haciendo. Y va a estar también, la lectura va a estar mirada desde el entendimiento de la misma gente que lo mira. Eh, Requiere, como toda constelación, poner los elementos válidos que hay que tomar. Pusimos el CDS, el coronavirus, el ser humano sano, el ser humano enfermo, la farmacéutica estaba en el contexto. Había varias cosas que hay que tomar en cuenta como elementos válidos, sobre todo. hola Daniel, me parece que se cortó. No, Ahí ahí está, te está. escucho. No nos tenemos que olvidar Ahí está. que también, ¿quién es cierto? Cuando hacemos una constelación, ¿quién es el consultante? Y también si el consultante es parte del problema, que aquí claramente somos todos parte del problema, claramente somos todos parte también de la solución, pero hay gente o hay personas que tienen en sus manos el poder de como de dirección, ¿no? De De definir políticas de definir acción. políticas de acción, Claro. de estrategias, que ojalá alguna de esas personas quisieras también y tienen en sus manos también el poder mirar hacia adelante o el poder proyectar para un país, para una provincia. Eh, entonces sería buenísimo si alguien pudiese aplicar alguna de estas herramientas. Nosotros, de la manera que acaba de relatar Daniel, recuerdo también haber hecho una constelación en Rosario, no estructural, pero sí familiar, en ese momento cuando fue todo el tema la problemática con el campo y que los santafesinos lo pasaron muy mal. Y realmente fue como una constelación muy grande, muy larga, muy extendida en el tiempo, con muchos elementos, porque y quizás tampoco tan clara como para poder definirlo, quizás con pocos elementos
y testear en un grupo, un poco por interés de ver también cómo podemos involucrarnos en esto. A tu pregunta, si vos decís si se podría, sí se puede. En realidad se puede prácticamente toda pregunta, uno podría, pero a nivel curiosidad. Si vos me decís, ¿va a tener efecto? Mirá, en la medida de que el consultante sea yo o vos, no creo que mucho. Alguien que tiene incidencia y nos pide hacer una constelación, Claro, puede ser que tenga más efecto, la misma constelación. ¿Me entendés? Entonces, claro. pero sería interesante que todos los que dirigen y tienen a su cargo el peso de definir políticas para resolver esto, que consultaran a gente que tenga mirada sistémica, los consteladores, por ejemplo, porque es muy Claro, importante tomar en cuenta no la totalidad y los parciales para el bienestar sí, general, ¿no? sí. Bueno, yo les agradezco, Mabel y Daniel, y como última pregunta me gustaría también una especie de reflexión de la situación de este tipo de terapia, de las constelaciones, si usted cree que se va a regular en algún momento. Eh, Van a regular. sí, digamos que esto sea como una terapia que sea aceptada dentro de, como una terapia común y corriente que se hace en cualquier lugar del mundo o aquí también, eh, que no, que digamos salir de esa zona de que sea o alternativa o complementaria y donde realmente sea aceptada, digamos, y regulada, por supuesto. Mira, Mabel ahora te va a contestar esa pregunta porque estuvo con el tema de los familiares, las regulaciones. Antes que entre Mabel en esa parte, te comento, en lo que hace a las constelaciones como tales, por ejemplo, regular la constelación organizacional o estructural aplicada, o sea, debería de verse en qué se aplica, si hablamos de regulación, porque salud pública no tiene nada que regular en lo que es una constelación aplicada a la empresa de Coca-Cola, salvo que sea la fórmula de los productos. Pero si no, no hay lo que regular en salud pública. Entonces, depende en qué área. Debería hablarse de las áreas, es mi pensamiento. Ahora Mabel te va a expresar más, pero depende aplicado a qué. No es una pregunta general respecto a la metodología, sino a la aplicación dónde y por quién. También no es lo mismo que las mismas constelaciones puedan ser usadas por un clínico en salud para definir determinadas cosas que por un, no sé, ingeniero de civil para esas mismas cosas. Depende de que, o sea, habría que parcializar. De todos modos, Mabel tiene algunas cosas habladas también. Sí, o sea, cuento un poco la información que yo tengo. Una diputada de Río Negro presentó un proyecto para regularizar, digamos, a esta intervención con las constelaciones familiares. La que tuvo en un primer momento un contacto directo fue Tiu Boltzmann, que me aseguró que también incluyó las constelaciones, como a los facilitadores de constelaciones estructurales, sabiendo que Daniel Pollack y yo estamos en esto, por eso es que en forma directa me lo transmitió. Hay todo un tema para poder sacar una ley que tiene que ver, porque se han hecho ya reuniones con estos diputados, pero lo que hace falta, hasta donde escuché, ¿no es cierto?, que hay que generar como un lobby de consenso como para que se pueda entender una cierta importancia en relación a la ley y se tenga ganas de discutir sobre esto. Por todas estas circunstancias, esto quedó como un poco al costado. De todas maneras, yo soy optimista porque creo, por lo menos por las últimas noticias que teníamos, es que la gente que había llevado adelante que había presentado un anteproyecto o un proyecto de ley en relación a la regularización, ya esto mirando antecedentes también, como por ejemplo en Brasil, estaban como muy interesados en sacar esta ley.
Yo soy optimista, no sabría decir fechas, pero sí sé que está en carpeta y con ganas de que se pueda, que en algún momento esto sea una realidad. Mira, aparte estamos en momentos de cambio. Fíjate que mientras hablábamos, a ver, estaba pensando que también se va a tener que definir si la medicina digital, tanto en lo diagnóstico como en lo terapéutico, si tiene validez o no. Porque Claro, cada vez que estamos entrando más en lo digital, y hay zonas que uno no puede llegar físicamente, no por la cuarentena, sino por otras razones que pueden ocurrir pasado o futuro, y se están haciendo diagnósticos digitalmente y terapias digitalmente, terapias físicas, hasta operaciones también. Entonces habría que ver si eso también no hay que reglamentarlo. No sé, claro. me parece que hay que tener Bueno, cintura para ir recibiendo lo que viene. claro. Esperemos que todo se vaya, digamos, tomando la forma que tenga que tomar en su momento. Seamos optimistas. Y bueno, yo les quiero agradecer por esta charla. La verdad que la disfruté mucho y también les quiero agradecer por sus enseñanzas. La verdad que eh, fueron como una bendición para mí. Así que bueno, gracias, 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 Mabel y Daniel. Bueno, Gracias a vos, a Ale y a toda la gente por la invitación y a toda la gente que nos ha estado escuchando y también se ha bancado estos temas tecnológicos de por medio, así que gracias. sí, yo también te quiero agradecer, Ale, la confianza y tu pedido y la posibilidad de encontrarme a través tuyo con vos y con todos los exalumnos que estoy viendo algunos acá escritos. Y realmente es un placer crecer con ustedes. Gracias. Besos para vos Bueno, y para toda la gente que nos está escuchando. Sigamos hacia adelante en el camino de gracias. la solución. Hasta Chao. pronto. Claro, claro. Chao.